Shalom y bendiciones. Les habla la doctora Nerida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon, Florida, y maestra en teshuva.tv. Y quiero tomar un momentito para hablar con ustedes sobre la festividad conocida como Hanukkah. Y la pregunta que tenemos que hacernos como creyentes en Yeshua, el Mesías, es: ¿debemos celebrar Hanukkah? Si usted tiene su Biblia a mano, vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22 y 23. Y dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. De nuevo, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y eso es la palabra Hanukkah. Hanukkah, ¿por qué? Porque Hanukkah en hebreo significa dedicación. Por lo tanto, otro nombre, o al traducirse lógico, se dice la fiesta o festividad de la dedicación, la festividad de Hanukkah. Era invierno. ¿Por qué era invierno? Porque esta festividad se celebra en el mes de Kislev. Mes de Kislev, que es el cual nos encontramos en estos momentos en el calendario hebreo, que para nosotros es diciembre en el calendario gregoriano. Por lo tanto, era invierno. Y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Por qué andaba en el templo? Porque estaba celebrando, participando de la festividad de Hanukkah, y caminaba por el pórtico de Salomón, que era el lugar público, era un lugar público donde todas las personas, tanto judíos como no judíos, podían caminar y participar y estar alrededor de todas las personas. Por lo tanto, Yeshua está aprovechando la oportunidad para poder hablar y compartir con todas las personas en ese lugar. Y es invierno, por lo tanto hace frío, porque si usted nunca ha ido a Jerusalén o a Israel, ocasionalmente para esta época cae nieve. Hay momentos que ha caído nieve y la temperatura se pone bastante fría durante este tiempo. Por lo tanto, si Yeshua se encontraba celebrando Hanukkah, ¿debiéramos nosotros también celebrar Hanukkah? Absolutamente, absolutamente, porque aunque es una festividad que no está dentro de lo que se llaman las festividades de Hashem en Levítico 23, sí es una festividad que conmemora unos incidentes bien importantes en la historia de Israel, así como la festividad de Purim, que no es tampoco una de las fiestas de Hashem, pero se celebra. ¿Por qué? Porque también es un memorial a un suceso bien importante en la historia de Israel durante el imperio persa, cuando Persia era dominante sobre Israel, gobernaba sobre Israel, y de ahí donde tenemos en el libro de Esther y de su tío Mardoqueo lo que sucedió en aquel tiempo. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que celebrar Hanukkah? Porque Hanukkah, primero, que Yeshua la celebró. Número dos, representa el conmemorar unos aspectos de la historia de Israel bien importantes. Entre ellos es lo siguiente: se conmemora la victoria de Yehudá Macabeo, cuando los griegos estaban dominando sobre Israel, y era la época del helenismo, donde Grecia estaba tratando de eliminar por completo toda identidad judía, y sabemos que la historia habla sobre todo de un tal Antíoco Epífanes.
Y ese individuo, tras que era bien malo, tras que era bien cruel, él quería tener dominio sobre todas las naciones, y donde quiera que él tenía victoria y dominaba sobre una nación, lo que hacía era eliminar toda cultura, toda costumbre, cualquier cosa que identificara a esa nación como lo que era. Y cuando llega el pueblo de Israel, a la tierra de Israel, comienza a hacer lo mismo. Y sabemos que debido a la crueldad y debido a la persecución, muchos judíos se dieron y se asimilaron a la cultura griega, se asimilaron al lenguaje griego, se asimilaron de tal manera que perdieron su identidad como judíos, porque este individuo no quería que los niños se circuncidaran, no quería que se celebrara Shabbat, no quería que se celebrara ningún tipo de festividad relacionada con Hashem, con el templo, no quería nada que se estudiara la Torá. En este tiempo se quemaron rollos de Torá, se quemaron libros litúrgicos, se quemaron todo lo que tuviera que ver con la identidad judía. Es más, las personas que se le iban en contra eran asesinadas. Ellos, sus familias, sus niños, todas sus propiedades eran quitadas. O sea, fue una persecución horrible, horrible, horrible. Y si usted quiere leer con más detalle lo que estaba sucediendo, yo les recomiendo que lean el libro de los Macabeos 1, el primer volumen, Macabeos 1. Y esos libros, ahí está Macabeos, creo que hasta 4, 1, 2, 3 y 4, pero en el primero es donde se relata este tiempo, esta época donde los Macabeos, que era una familia sacerdotal, que defendieron la Torá, defendieron el pacto con Hashem. Y estos individuos se les conocía como Macabeo a través de Yehudá, eran 5 hermanos y su padre fue el primero que comenzó a hacerle frente a los griegos. Y esto ocurrió para la época en el año 165 antes de la era común. Pero como le estaba diciendo, que muchos de los judíos se asimilaron, perdieron su identidad de tal manera que habían hasta judíos que revertían la circuncisión. ¿Por qué? Porque para el griego la hermosura del cuerpo humano, lo físico, era lo más hermoso, mientras que para el judío la hermosura de la santidad era lo más hermoso. Por lo tanto, fue un tiempo de gran conflicto. Léanse Macabeo, primeras de Macabeo, los primeros 4 capítulos donde relata lo que sucedió. Y este libro de los Macabeos se encuentran en una serie de libros que le llaman los libros apócrifos o deuteronómicos. ¿Por qué? Porque fueron libros que, por ejemplo, en la Biblia cristiana no están incluidos, pero se encuentran, por ejemplo, en las Biblias católicas, o se pueden conseguir por separado, los libros apócrifos. Y dentro de eso se encuentran los Macabeos, que realmente son libros de historia, de la historia del pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Que durante este tiempo, para esta época, los griegos, Antíocas y todo su ejército habían profanado el santuario, el templo de Hashem, el templo que estaba en Jerusalén. Destruyeron el templo, destruyeron el altar, se robaron la plata, el oro, todos los tesoros del templo. O sea, hicieron un desastre a tal manera de que se atrevieron a profanar el altar sacrificando cerdos, porque ellos entendían que eso era una abominación para el judío. O sea, que hicieron unas cosas horribles, horribles. Pero se levanta este grupo, esta familia pequeña, y ellos dicen que no, porque el rey había impuesto que se levantaran altares en todas las ciudades, pero esos altares eran para ofrecer sacrificios en nombre del rey, en el nombre del rey, y él enviaba a sus oficiales a diferentes pueblos, reunía a las personas y ahí sacrificaban cerdos, sacrificaban todo tipo de animal no limpio conforme a la Torá. Y cuando llegan al pueblito de los Macabeos, Modín,
se levanta Matatías, que es el padre de esta familia, y él se dice que él no lo va a hacer. Y mientras él está diciendo eso, uno de los judíos se levanta con un sacrificio para ofrecerlo, porque él quería complacer a los griegos y no quería. ¿Por qué? Porque las personas sabían que si no cedían a lo que decían los griegos, eran asesinados ellos y toda su familia. Y mientras este individuo se levanta para hacer eso, Matatías se levanta como hizo Pinjas, en celo por Adonai, en celo por el pacto, en celo por la Torá, y matas a su compañero judío. Y de ahí comienza la revolución en contra de los griegos. Matatías logra con sus hijos, mata al oficial que había enviado el rey y los soldados que habían ido. Y ahí comienza a levantarse un grupo pequeño a defender el honor de Hashem, a defender el pacto, a defender la Torá, a defender sus costumbres y todo lo que la Torá decía, los mandamientos, y a él se fueron allegando más y más y más personas. Porque siempre, si ustedes se han dado cuenta, que en la historia de Israel depende siempre de un remanente, de un grupo pequeño para mantener el honor de Hashem. Por lo tanto, eso nos debe dar aliento a nosotros, porque aunque pensemos que a veces somos un grupo pequeño, que no somos muchos, que quizá no tengamos el poder político, social o económico que a veces requieren lamentablemente en este mundo para poder lograr cosas. Nunca debemos olvidar quién está con nosotros, el poderoso de Israel, aquel ante quien nada ni nadie se puede parar. Y así como hicieron los amigos de Daniel, que ellos dijeron, cuando dijeron que iban a echarlos al horno, ellos dijeron, porque no se doblegaban al rey a adorar la estatua que el rey había hecho. Ellos dijeron que se negaron. Dijeron, bueno, nosotros defenderemos el honor de Hashem, y si perecemos bien, y si no también, si le place a Hashem salvarnos, amén, y si no, amén también, porque no nos vamos a doblegar, porque sabemos en quién creemos. Por lo tanto, la fidelidad y la lealtad al pacto y a Hashem, Dios mira eso y honra esa fidelidad. Por lo tanto, eso hizo con el grupo de Macabeos, que ellos se unieron a él, personas también defendiendo el honor de Hashem, defendiendo el pacto, defendiendo los mandamientos y sus costumbres que el Señor le había pedido. Y léanse la historia, porque van a ver que ellos lucharon contra ejércitos grandes de los griegos. O sea, no estábamos hablando de 2 o 3 mil personas, 10,000, 15,000, 20,000 personas. Y a veces Yehudá lo único que tenía era si acaso 5,000 hombres. Y ellos ganaron esas batallas al extremo que lograron rededicar el templo, rededicar el altar, encender la menora, traer la ofrenda de incienso, comenzar de nuevo la ofrenda de todos los días, que es la ofrenda tamid, el cordero de por la mañana y el cordero de por la tarde. Por lo tanto, eso ocurrió en el año 165 antes de la era común, y ellos estuvieron luchando como unos 3 años en contra de los griegos, y vencieron. Algo que parecía imposible, vencieron, y por un corto periodo de tiempo Israel tuvo soberanía, tuvo su propia soberanía sin depender sin estar bajo la opresión de ningún imperio externo, y disfrutaron de esa libertad, disfrutaron de esa victoria, disfrutaron de su templo. Y muchos de los judíos habían huido a Egipto, y cuando vieron que ya en Israel de nuevo había libertad, regresaron. ¿Y qué sucede? Que cuando Yehudá dedicó el altar, que estuvo 8 días, porque cuando ustedes leen en Éxodo, cuando se dedica el tabernáculo, el Mishkan, y los sacerdotes tomaba una semana, ellos tenían que estar 7 días en el Mishkan sin salir de ahí,
y luego al octavo día entonces podían iniciar los servicios en el altar, porque todo tenía que ser santificado, todo tenía que ser dedicado al servicio, separado para el servicio a Hashem, conforme a como Hashem habría prescrito. Por lo tanto, en sí, lo que conmemoró originalmente, lo que esta festividad hoy día se llama Hanukkah, lógico, cuando comenzó no le llamaban así. Conmemoraba el triunfo, la victoria de los macabeos en contra de los griegos y el poder rededicar el altar y volver a comenzar las ofrendas diarias. Eso era lo más importante para ellos. Inicialmente, según pasó el transcurso del tiempo y se regó la voz de lo que había sucedido, por un tiempo se le conocía como los días de dedicación, los días de dedicación que es Hanukkah. En el primer siglo, la festividad era celebrada, algunas personas traen ofrendas y hacían una fiesta, compartían alimentos con las demás personas, parecido a Purim, que no era que habían ritos establecidos en el templo como mandamientos, pues tienes que traer tantas cantidades de ofrenda y tantos tipos de animalitos y cosas, no, sino que Yehudá cuando lograron volver a rededicar todo, él dijo que se tomara este tiempo, se celebrara por 8 días con alegría y con agradecimiento a Hashem por lo que había sucedido, que fuera una forma conmemorativa de regocijarse y dar gracias por lo que había sucedido, y algunas personas voluntariamente traen ofrendas como parte de su regocijo y parte de compartir con familia y amistades y darle gracias a Hashem por lo que había sucedido. Luego, con el pasar del tiempo, más o menos para el año 76, recuerden que esto ocurrió en el año 165 antes de la era común, para el año 76 antes de la era común, entonces fue que comenzó la costumbre de encender muchas velas, o sea, muchas luces, mejor dicho, porque recuerden que la menora del templo solamente tiene 7 brazos. ¿Okay? Y lo que estaban haciendo era que para Hanukkah encendían una vela todas las noches. ¿Y por qué tan solo una vela? Hoy día se encienden al total de la semana, se encienden 8 velas en total. Al principio algunas personas simplemente encendían una. ¿Por qué? Porque si eran pobres no tenían para tener, sufragarse muchas velas todas las noches, o a veces entonces si la familia era grande y tenían recursos, pues entonces cada persona de la familia encendía una vela y así, pero según fue pasando el tiempo, entonces fue estableciéndose Hanukkah como una festividad más formal y más oficial, y comenzaron a establecer una serie de reglas, instrucciones o leyes asociadas con la festividad. Por lo tanto, entonces, según fue pasando el tiempo, comenzó a llamarse Hanukkah, que significa dedicación. Y esa palabra como tal, Hanukkah, fue adoptada más o menos a finalidades del primer siglo, donde realmente se comenzó a darle énfasis al milagro del aceite. Con el tiempo ya no era tanto conmemorar la victoria de Yehudá en contra de los griegos, sino que entonces tomó otra idea en el sentido de que era celebrar el milagro del aceite, porque tenemos que recordar que esta festividad tiene que ver con el milagro de que ellos tuvieron victoria, un grupo tan pequeño de judíos en contra de un ejército tan grande y poderoso de los griegos, y que pudieron restablecer el templo. Entonces luego viene la leyenda del aceite, donde dicen que cuando fueron a encender la menora del templo, que tiene solamente 7 brazos, encontraron un frasco sellado de aceite que no se había usado en el templo,
y que ese frasco aparentemente daba solamente para encender un día. Pero dicen que el aceite duró exactamente los 8 días en lo que trajeron aceite fresco. Porque la menora, conforme a la Torá, la menora del templo tiene que estar encendida siempre, siempre. Tiene que estar encendida, por lo menos uno de los pabilos de la menora siempre tiene que estar encendida. Por la mañana se les cambian, se limpia, se encienden 2 o 3 y luego por la tarde se encienden el resto. O sea que eso es un servicio 2 veces al día que se hacía en el templo. Por lo tanto, luego viene el cuento del aceite y eso es lo que hoy día más se conmemora, el milagro del aceite, y ya no se celebra tanto la victoria que tuvo Yehudá, pero sabemos que tiene que ver, así fue que comenzó, porque fue el tomar de nuevo la soberanía sobre Israel, rededicarle el templo a Hashem, hacer instrumentos y muebles y cosas nuevas para poderlas usar. Y para hacer eso, conforme a la Torah, hay que tener un tiempo de purificación, 7 días, y al 8º día es que se pueden usar, oficiar. Por lo tanto, según recuerden que ya para esta época, después del primer siglo, está la diáspora, o sea que hay judíos en todas partes del mundo existente de ese tiempo, lo que se conocía como mundo en aquel entonces, y comienza a expandirse la historia de Hanukkah, la historia del aceite, la historia de la victoria. Y comenzó sobre todo a dispersarse por todas las naciones, incluyendo Babilonia, lo de la Hanukkah. Una de las cosas, de los primeros actos que hicieron los rabinos, o sea, rabínicos en el sentido del Sanedrín, fue que anunciar lo que llaman la luna nueva. Cuando cada vez que había una luna nueva, se anunciaba, sobre todo, así como se hacía para las fiestas de Hashem, las fiestas que están descritas en Levítico 23, también la nueva luna del mes de Kislev era anunciada al pueblo. ¿Para qué? Para que supieran cuándo comenzar a encender las velas de la Hanukkah. Con el tiempo querían hacer una distinción entre la menora del templo y una menora que fuera distinta para conmemorar los 8 días de Hanukkah como tal. Y se hicieron 8 días. ¿Por qué? Porque fue el tiempo que se tomó para rededicar el templo y el altar y las cosas nuevas y comenzar a oficiar los servicios de Tamid, de por la mañana y de por la tarde. Y luego entonces con lo del aceite también querían conmemorar eso. Y alguien, realmente no se sabe exactamente cuándo fue, pero empezaron a hacer diseños de diferentes menoras y salieron con lo que se llama la Hanukkía, que consiste de 9 brazos. ¿Por qué 9 brazos? Porque se usa una de las velas para encender las demás. Y esa vela se le llama el shamash, el shamash. ¿Por qué? Porque shamash en hebreo significa sirviente, sirviente. Y hoy día, en el hebreo moderno, shamash significa aquella persona que ayuda en la sinagoga, una persona que ayuda al cantor o una persona que tiene responsabilidades secretariales, se le llama shamash, es un ayudante. Pero originalmente significa sirviente y esa es la vela que enciende las demás. Y han establecido un protocolo de cómo encender las velas y cómo hacer las cosas y otras costumbres. Por ejemplo, se tiene la costumbre hoy día de comer cosas, productos lácteos. También se come una cosa que se llama latkis. Latkis es como si fuera unas tortitas de papas ralladas y se fríen. También a la costumbre de comer unas donas rellenas de jalea. También hay costumbre de
Antes se le daba monedas a los niños, pues entonces ahora le dan unas monedas que en sí son, tienen chocolate, parecen monedas, pero lo que hay adentro es chocolate. También se ha llegado a la costumbre que los niños saben que son 8 días, entonces se aprovechan y quieren que se les dé un regalito todas las noches. Por lo tanto, se le dan unas cositas para celebrar. También hay juegos, hay un juego que se llama el dreidel. El dreidel es como si fuera un trompito y ese trompito tiene 4 letras hebreas alrededor y cada letra son las siglas que significan ocurrió un milagro allá. Si uno está fuera de Israel, entonces ocurrió un milagro allá en Israel, pero si uno está en Israel, las letras dicen ocurrió un milagro aquí. Y lo que hacen es que han hecho el juego que dependiendo de la letra que uno le da vuelta, la letra que salga, pues a veces poner dinero, tomar el dinero, no tomar dinero, dar otra vuelta. O sea, que es un juego, que es un juego. Y una de las cosas que dicen es que en el tiempo en que Israel estaba bajo persecución de otros imperios, que de nuevo lo primero que quieren es completamente desnudar el pueblo de toda su identidad, que no los dejaban estudiar la Torá. Y dicen que lo que hacían los adultos era que se hacían que estaban jugando con los niños, el dreidel, ¿verdad? El jueguito del trompito, pero a la misma vez le estaban enseñando la Torá a los niños para que ellos aprendieran, y a pesar que no tenían acceso a un sefer de Torá, a un río Torá, ni podían estudiarla, los adultos ocultamente le estaban enseñando la Torá a los niños. Y de nuevo, se le llama la festividad de luces, festividad de dedicación. Y volviendo a Yeshua, Yeshua está en el templo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Hanukkah y está celebrando Hanukkah. ¿Por qué? Porque es conmemorar un milagro. Porque ese milagro de ganarle a los griegos solamente se pudo hacer con el favor de Hashem y su poder con su pueblo. Pero si usted va un poquito más adelante en Evangelio de Juan, si usted va al capítulo 8, en el verso 12, Yeshua dice lo siguiente. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque otra costumbre que se hace con la januquilla es encenderla en un lugar que las personas que estén pasando por la casa puedan ver las luces. O sea, ¿por qué? Porque es un recordatorio y de nuevo se enciende, usualmente se pone al lado de una ventana. Hoy día, pues lógico, con todo moderno las tienen hasta eléctricas, pero el mandamiento, porque lo hicieron a nivel de mandamiento, en el sentido de que se tienen que encender luces. Y hay otras reglas asociadas en el cual, por ejemplo, las luces de la Hanukkah se encienden, si es un Shabbat, si estamos ya o es un viernes por la tarde y va a comenzar el Shabbat, las luces de la Hanukkah se encienden antes de encender las velas del Shabbat. ¿Por qué? Porque recuerden que para ellos consiste en un trabajo. Y lo que quiero es dejarles saber que así como el Shamash es la vela que enciende las demás, Yeshua es ese Shamash. Yeshua es ese siervo que su luz, como él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es nuestra luz. Él es el que nos da luz. Él es el que enciende la luz en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros también llevemos su luz a aquellos que están en oscuridad. Que nosotros llevemos su luz a los demás. Que así como la januquilla se pone al frente de una ventana para que todo el que pase la vea, la luz de Yeshua en nosotros también debiera reflejarse para que los demás la puedan ver. Que cuando nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, lo vean a Él, vean la luz de nuestro Mesías. Porque
Yeshua es el único que puede traer luz a nuestras vidas, no importa cuán oscuro está allá afuera. Y con todo lo que está sucediendo hoy día en los gobiernos, en la salud, en las finanzas, en la economía, en las familias, en los hogares, en las iglesias, en las congregaciones, de lo único que nos podemos arreguindar sabiendo que no nos va a soltar y que siempre va a tener una luz encendida para nosotros es Yeshua el Mesías. Fuera de él, nada más, nada más. Y quiero también enseñarles más o menos, lamentablemente no tengo las velas aquí, pero quiero compartir con ustedes cómo es que se enciende, o sea, cuál es el método para encender las luces, porque algunas personas me han preguntado. Y de nuevo recuerden que es tener una januquilla. Déjame ponerla aquí. Esta januquilla la hizo mi amado cuñado Iván, que es muy talentoso. Y disculpen que estoy detrás de la januquilla, pero aquí, si ustedes ven, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brazos. La del medio aquí viene siendo el shamash. Y usualmente hay diferentes formas, diferentes estilos. La shamash siempre se va a distinguir o porque es la más alta o tiene algo que la distingue de los demás. Por lo tanto, esta es mi mano derecha. Si usted tiene su januquilla, no importa el tamaño, no importa la forma, los colores, como usted la haya obtenido. Usted va a encender primero el shamash. ¿Okay? Recuerden que el shamash es la que va a encender las demás. Usted enciende su shamash, toma su shamash y se comienza de derecha a izquierda a poner las velas. ¿Okay? Vamos a suponer que el jueves que viene, el jueves 10 de diciembre, al caerle el sol, es la primera noche de Hanukkah. ¿Okay? Pues entonces, el jueves, usted va a encender sus shamash y con el shamash va a ir a la derecha, poner su velita y la enciende. Lógico, hay unas bendiciones, las cuales les voy a mostrar ya mismo. ¿Okay? Al segundo día, el viernes, como es viernes que es Shabbat, usted va a hacer esto antes de encender las velas del Shabbat. Vuelve y enciende el shamash, toma el shamash y las velas que se van a encender, usted va a poner de nuevo la 1 y la 2, pero para encender comienza con la más nueva. Si es el día 2, comienza con la 2 y luego enciende de nuevo la primera. Porque la cosa es que todas las noches usted va añadiendo una vela hasta que lleguemos a la octava noche de Hanukkah. Así que el jueves te enciende su shamash, pone su primer vela a la derecha, o sea, las velas se colocan de derecha a izquierda, pero se encienden de izquierda a derecha, comenzando con la más nueva. ¿Ok? De nuevo, las velas se colocan de derecha a izquierda. Vamos a suponer que ya es jueves, viernes, Shabbat y domingo. Un ejemplo. ¿Okay? El jueves pongo mi velita aquí, la enciendo. El viernes pongo la primera y la segunda, pero comienzo encendiendo la segunda y luego la primera. Al otro día, el tercer día, de nuevo, pongo las velas, la 1, la 2 y la 3, de derecha a izquierda, pero enciendo comenzando con la más nueva, o la que quede más a la izquierda. La 3, la 2 y la 1. La cosa es que todas las noches usted va encendiendo todas, incluyendo la nueva, hasta que lleguemos a 8 días, que va a ser el jueves 17 de diciembre. Al caer el sol comienza la octava noche hasta el viernes 18, caída del sol. ¿Okay? Recuerden que los días comienzan a la caída del sol en el calendario hebreo. De nuevo, por si acaso. Se colocan las velas de derecha a izquierda. Se enciende primero el shamash y con el shamash se enciende la primera vela. Segundo día, ya colocó la primera y la segunda, pero comienza encendiendo la segunda y luego la primera.
El tercer día las coloca de derecha a izquierda, 1, 2, 3, pero cuando va a encender, enciende con la de izquierda a derecha, la 3, la 2 y la 1. Así que se ponen 1, 2, 3, 4, se encienden 4, 3, 2, 1. ¿Okay? Así hasta que llegamos y se encienden todas. Lógico, si usted las pone cerca de una ventana, tiene que estar pendiente que no vaya a coger fuego todo lo que tiene alrededor, tiene que estar seguro. Y lo que dicen es que por lo menos las dejen prendidas, encendidas, por lo menos 1 hora. ¿Okay? La cosa es y que se pueda poner en un lugar donde las personas los vean. Así que esta es la Hanukkah, que tiene 9 brazos, porque las 8, que son las correspondientes a los 8 días de Hanukkah, del milagro, de rededicar el altar, de rededicar el santuario, de comenzar las ofrendas, y el Shamash es el 9º que enciende las demás porque es el sirviente. Este es Yeshua y estos somos nosotros. Y aquí esta menora tiene el tema de Ezequiel, donde dice que el árbol de Judá y el árbol de Efraín serán uno. ¿Sí? Así que tenemos aquí Efraín, Judá, un solo árbol, un solo palo, un solo brazo. ¿Okay? Así que vaya un momentito a las oraciones, a las bendiciones. Si usted desea, voy a compartir aquí con ustedes para que puedan ver. Déjame poner aquí play. Las bendiciones de Hanukkah. Recuerden que todas estas cosas fueron añadiendo eventualmente según pasaba el tiempo hasta que hicieron la festividad algo más formal, más oficial. Entonces comenzaron a añadir unas instrucciones. ¿Cuál es el propósito de las instrucciones? Y usted dice, ay, pastora, pero eso es rabínico. No es rabínico. Tuvieron que ir añadiendo instrucciones. ¿Para qué? Para que haya un orden. Un orden. Recuerden que ese es la palabra clave en toda la Torah. La palabra clave en todo el reino de Hashem. Orden. Orden, porque todos tenemos que ser igual, el mismo protocolo ante el rey. Por lo tanto, no es algo rabínico, es algo que ha sido establecido para conmemorar los milagros que Hashem ha hecho a favor del pueblo de Israel, como hizo en la época de Esther. Esta fue en la época de los macabeos, en la época de los griegos, cuando estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces aquí dice, al final le voy a enseñar el del sidur que saqué estas bendiciones. Si usted tiene un sidur que llaman sidur completo significa que tiene las bendiciones, las oraciones tanto para Shabbat como para los días en semana como para las otras festividades. Dice, en cada una de las 8 noches de Hanukkah se encienden velas en el candelabro o Hanukkah, una vela la primera noche, 2 en la segunda y así sucesivamente. En la primera noche se comienza por el extremo derecho de la Hanukkah y cada noche siguiente se va agregando una vela hacia la izquierda. Cada noche se enciende en primer lugar la nueva vela y luego las demás de izquierda a derecha. De ser posible, la Hanukkah debe ser colocada cerca de la ventana de modo tal que sea visible desde la calle. Las luces se encienden por medio de una llama separada denominada shamash. El encendido debe ser llevado a cabo lo más rápido posible, ni bien anochece. El viernes por la noche, las velas de Hanukkah deben ser encendidas antes que las de Shabbat. Y aquí te dan las leyes en las páginas que están en las leyes. Antes de encender las velas de Hanukkah se recita: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó encender la vela de Hanukkah. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que hizo milagros a nuestros ancestros en aquellos días en este tiempo. Y en la primera noche solamente se agrega lo siguiente: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo,
que nos ha dado vida, nos sostuvo y nos ha permitido llegar a este momento, que es el Shehachiyanu. Y tras encender la primera vela se recita: estas velas las encendemos por los milagros, las maravillas, las salvaciones y las guerras que libraste por nuestros ancestros en aquellos días, en este tiempo, por medio de tus sagrados Kohanim. Y todos los 8 días de Hanukkah, estas velas son sagradas y no tenemos permiso de usarlas, sino únicamente verlas para agradecer y alabar a tu gran nombre por tus milagros, por tus maravillas y tus salvaciones. Una vez que las velas son encendidas, entonces se recita lo siguiente: fortaleza, roca de mi salvación, a ti es adecuado alabar. Establece la casa de mi plegaria y allí un sacrificio de agradecimiento ofrendaremos. Para el momento que establezcas el degüello del opresor que ladra, entonces completaré con una canción de los salmos la inauguración del altar. De males se sació mi alma con la angustia, mi fuerza se agotó, mi vida amargaron con dureza en la esclavitud del reinado del becerro, Egipto. Y con su mano la grande sacó a la atesorada, Israel. El ejército del faraón y toda su descendencia bajaron como una piedra al abismo, Mar Rojo. O sea, esto está haciendo un recuento de todo el imperio que han dominado sobre Israel. Al palacio de su santidad me trajo y también allí no estuve tranquila, y vino el hostigador Nabucodonosor y me exilió porque a extraños dioses serví y un vino envenenado, idolatría, vertí, por poco casi pasé desaparecida. El fin de Babilonia fue con Zerubabel, al fin de 70 años fui salvada. Cortar la estatura, la cabeza del ciprés Mordejai procuró, el agagita Amán, hijo de Hamdatá, y se convirtió para él como trampa y tropiezo, y su orgullo fue cesado. La cabeza del Beniamita Mordejai alzaste, y el enemigo su nombre borraste. La numeroso de sus hijos y sus pertenencias sobre el árbol colgaste. Esto es lo que hablábamos de Esther, del tiempo de los persas. Griegos se reunieron contra mí, entonces en los días de los Hasmonim, Macabim, y derrumbaron las murallas de mis torres e purificaron todos los aceites, y de lo que quedó de las botellas se hizo un milagro a los rosales, los sadiquim y los hijos entendedores, rabinos de la época. 8 días establecieron cánticos y alegrías. Descubre el brazo de tu santidad y acerca el fin de la salvación. Venga la venganza de tus siervos de aquella nación, la malvada, porque se prolongó la hora y no hay fin a los días de la maldad. Desplaza al rojo, Esav, en la sombra de la oscuridad. Levanta para nosotros los pastores, que son 7. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Por lo tanto, es solamente la primera vela. Se hacen las primeras 2 bendiciones y luego la primera bendición es la que se hace solamente cuando se van encendiendo las demás. O sea que el Shehecheyanu no se hace después del primer día. Y saque esas bendiciones, oraciones de este Sidur, que es el Sidur Koren Shalem en español. La edición Lobel es de la casa Koren. Yo se los recomiendo, es porque al fin salió en español, y este año, en el 2020, y es excelente, excelente. De todos los sidurim que yo tengo, este es mi favorito, y ahora que está en español, sería una gran ventaja que ustedes lo obtuvieran si es posible. Así que si desean, si no tienen un sidur y no tienen las bendiciones, por favor envíenme en un correo electrónico a romeronereida@gmail.com y yo con mucho gusto les envío el PDF para que tengan las bendiciones. Así que de nuevo, si no las tienen en su sidur o no las encuentran o las desean, con mucho gusto, por favor envíeme un correo electrónico a romeronereida@gmail.com y yo se los envío para que las tengan, porque recuerden que este jueves 10 de diciembre, a la caída del sol, comienza la festividad de Hanukkah.
y se enciende esa noche la primera vela y después con las demás noches hasta llegar a la octava noche, que viene siendo el 17 de diciembre, jueves por la noche, la caída del sol. Comienza el octavo día y termina el viernes 18 a la caída del sol. Así que espero que disfruten de Hanukkah. Es un tiempo de gozo y de alegría, sobre todas las cosas, de recordar que la luz del mundo es Yeshua. Es más, Yeshua, conforme a los cálculos del templo y de lo que dice Juan en el Evangelio con respecto a Zacarías cuando fue a ofrendar el incienso y el ángel le habló de que iba a tener un hijo, que es Johanán, Juan. Cuando se hacen los cálculos, se ha determinado que Yeshua fue engendrado durante la época de Hanukkah. Casualidad, no lo creo, porque es la festividad de las luces y Yeshua es la luz del mundo. Y Él es nuestro Shamash, Él es el sirviente de Hashem, el que ha venido a darnos luz para que nosotros también compartamos su luz con el mundo entero. Así que sea usted una luz brillante en este tiempo, en esta época, sobre todo con su familia, con todo lo que tenga a su alrededor, porque necesitamos la luz de Yeshua. Necesitamos esa luz que nos guíe, que nos muestre la verdad y nos ayude a ser triunfantes y victoriosos, no importa lo que venga en contra de nosotros. Porque sea que vivamos o sea que muramos, estamos en Yeshua. Y no importa, estamos por el pacto para honrar, para glorificar y mantener el honor de nuestro rey. Defender el reino, defender su honor, defender su pacto. Así que espero que disfruten de Hanukkah, que la pasen bien, disfruten con sus niños, con su familia y recuerden que encender las luces de Hanukkah es traer la luz del mundo, Yeshua, a nuestros hogares. Así que con eso me despido. Muchas gracias y muchas bendiciones. Shalom.